Hola a todas y a todos, soy Francisco Martín Zúñiga, profesor titular especialista en Historia de la Educación de la Universidad de Málaga. Y mi campo de estudio y de investigación ha sido pues, la historia de la educación en Andalucía y especialmente en Málaga, desde el punto de vista de la enseñanza primaria, de la alfabetización, de la educación de adultos. Y parte de mi investigación en los últimos tiempos, sobre todo, ha estado centrada en el tema de la depuración del profesorado durante el franquismo. Nos encontramos en el Museo Andaluz de la Educación y he de reconocer que para un historiador de la educación, pues efectivamente es un privilegio, porque ello nos permite, por un lado, desde el punto de vista de la docencia, hacerle partícipes a nuestros alumnos, que de hecho los traemos, o teníamos la intención de traerlos hasta que nos ocurrió el percance del virus, para que vieran en vivo aquello que le contábamos en las clases, en la teoría. Pero también este es un centro fundamental desde el punto de vista de la investigación, para hacer tesis doctorales, para profundizar en algunas temáticas como las que se han ido ya viendo sobre material escolar, libros, importancia de la educación según las niñas, los niños, etcétera. Ha sido pues, y es un instrumento fantástico. Creo que somos unos afortunados en contar en Málaga, a la Orín de la Torre, precisamente con este museo, además que es único en Andalucía, y del cual todavía queda mucho material para indagar, para investigar. Bien, el tema que me trae aquí prácticamente nos lo encontramos a la entrada del museo. Digamos que lo que me va a dar pie a hablaros ahora en este momento son estos escudos que vemos aquí, que pertenecen a las escuelas republicanas. En este caso era una escuela graduada de niñas y la escuela graduada de niños. Esto tiene una significación especial, porque para la República la escuela es fundamental, y es fundamental que incluso tenga su propia significación hacia la sociedad, hacia el entorno. En etapas anteriores la escuela simplemente era un local que se alquilaba a particulares sin especial significación o relevancia como escuela. Simplemente se oían los niños y como mucho a lo mejor tendría puesto un cartel. Aquí se quiere ya significar que hay una escuela, con lo cual es un paso fundamental. Efectivamente, hay una cuestión que une a los republicanos, sean de los partidos que sean, y es la necesidad de regenerar al país por la educación. Desde el punto de vista social, económico, pues cada uno tenía su punto de vista sobre la república, cómo hacer esa república. Pero sí que es verdad que por lo menos el gobierno provisional y después el segundo gobierno de la República, hasta que en noviembre del 33 ganan las elecciones, lo que se llamó el bienio de la seda o el bienio negro, a todos aquellos políticos que en su mayoría incluso venían de la enseñanza, pues a todos ellos tenían un especial interés por la educación y sobre todo por la escuela. De hecho, una de las primeras medidas que se ponen en marcha en esta república fue lo que se llamó el Plan Quinquenal, que llevó a cabo su primer ministro, Marcelino Domingo. Este plan quinquenal consistía en llevar a construir o crear en torno a 25.000 escuelas, porque según los cálculos que hace el propio ministro, en el país hacían falta unas 27.000 escuelas para que se pudiera cubrir toda la población escolar. Bien, pues esa
medida, pone en marcha este plan quinquenal que tuvo un desarrollo desigual. Empezó bien los 2 primeros años, pero después, cuando viene el gobierno conservador de la CEDA, aquello se paraliza, y lo que en principio se pretendía que fuera una creación de en torno a esas 27.000 escuelas, pues se quedó en unas 12 o 13.000 escuelas. Otro hecho relevante también, y en relación con estos escudos de estas escuelas, fue el interés de la República por la promoción, el respeto del magisterio. Es decir, los maestros y maestras tenían una formación muy escasa, poca consideración social, y lo que se pretende con la República precisamente es el que estos maestros tengan una consideración social relevante, porque se entiende que ellos y ellas van a ser los que van a llevar a cabo esta reforma o este desarrollo de la Segunda República. Sin los maestros y las maestras no se puede. Y por eso se puso en marcha el plan profesional o la reforma de las escuelas normales. Estas escuelas normales tuvieron distintos procesos o etapas en la formación de estos maestros y maestros. Una enseñanza, primero, básica o cultural, que era la que se impartiría en los institutos, la formación ya más puramente técnica y profesional que se impartiría en las escuelas normales, que a partir de ahora, a partir de ese decreto de la reforma, se llamaría las escuelas normales de magisterio. Antes eran o bien escuelas normales de mujeres o de varones y escuelas de mujeres. Y con el cambio de la República, ¿por qué se les llamó solo escuela normal de magisterio? Porque se estableció la coeducación, porque a partir de ese momento no hay separación por sexos en las escuelas normales, y entonces pues ya no tenía sentido definirlas así. Bien, estas escuelas tenían esta formación ya básica de cultura general, después la formación específica, donde entraba en juego mucho la formación didáctica, psicológica, etc. Y finalmente la tercera etapa de esta formación, que sería la práctica que se impartía ya en las escuelas normales. De tal manera que el estudiante de magisterio se examinaba para entrar en estas escuelas normales y posteriormente ya hacía su curso y pasaba directamente a la formación en las escuelas. No es como pasa ahora, que para entrar en la escuela tienes que pasar una oposición. No, en aquel momento las oposiciones se hacían. Este es uno de los planes, según decía Manuel Molero, que decía que era uno de los mejores planes que se han hecho en este país, por ese sentido de la profesionalidad y de darle un valor de enseñanza superior, que no tenía hasta ahora el magisterio. La base pedagógica de esa formación, en parte en la exposición también hay algunos escritos manuales que nos dan información de cómo era esa formación. Una formación que se inspiró fundamentalmente en la Institución Libre de Enseñanza, una institución que creó precisamente un malagueño de Ronda, Francisco Giral de los Ríos, que se inspiraba en una escuela coeducativa, una escuela neutra, es decir, donde no hubiera una ideología predominante, sino libertad, una formación integral, intelectual y física, una formación también en la actividad, en el contacto con la naturaleza, etc. Tuvo también otra base esta formación en las escuelas normales, que fue lo que se llamó, creó y difundió
Lorenzo Luzuriaga, que fue lo de la escuela unificada, en el sentido de unificar los criterios para que los alumnos accedieran a la enseñanza, que era a través de sus capacidades y de sus deseos profesionales, no por lo que sería su condición social, que era lo habitual en aquellos momentos. Escuela unificada en el sentido de unificar también el desarrollo de la enseñanza, sin que hubiera saltos entre la enseñanza primaria y secundaria. Y también unificación en cuanto a lo que sería los cuerpos docentes, en el sentido de que si fuera maestro o profesor de instituto o de universidad, todos tuvieran, digamos, una cualificación salarial similar. Bien, en esta mesa precisamente hay algunos textos que están relacionados con lo que os comentaba referente a la formación científica o relacionada con lo que es la formación de los maestros y las maestras que se impartía en estas escuelas normales. Por ejemplo, ahí tenéis un texto relacionado con la escuela activa, con el método de Crowley, de Karl-Steiner, los centros de interés, etcétera, temáticas que se trabajaban, se estudiaban en estas escuelas normales. También es de interés en esta estantería un ejemplar de la Constitución del 31. Y en esa Constitución, precisamente, se nos dice que la enseñanza será laica, que será gratuita, la enseñanza primaria. Se dice también que se hará del trabajo la actividad fundamental de la escuela. Se habla también en esa Constitución de la necesidad de que el Estado cree escuelas y se habla incluso de esa metodología de la escuela unificada de la que os hablaba antes. Es un texto interesante porque es muy explícito precisamente en lo que se refiere a la educación. Normalmente las constituciones pues simplemente dan algunas ideas muy vagas y aquí efectivamente nos quiere dejar claro qué tipo de escuela quiere esta república. En fin, esto sería así lo fundamental con respecto a esa formación de los maestros y las maestras de las escuelas normales. Otra experiencia muy interesante que se desarrolló en la Segunda República fueron las misiones pedagógicas, con la intención de llevar la cultura al pueblo. Fueron proyectos de desarrollo cultural, de animación sociocultural, quizás la primera experiencia a nivel estatal de este tipo de experiencias educativas. Estas misiones consistían en que misioneros que normalmente eran alumnos de las escuelas normales, pues iban por los pueblos llevando la cultura visual, la cultura musical, incluso la cultura de los museos. Se hicieron copias de la rendición de Breda, de Velázquez, de los fusilamientos del 2 de mayo y se proyectaban y se enseñaban por los pueblos. Bien, pues precisamente sobre esas misiones pedagógicas, en esta estantería hay una octavilla, tienen ocasión ustedes de verla, donde se dan las normas de cómo se debían de tratar los libros, porque estas misiones pedagógicas hicieron también, crearon bibliotecas escolares que se fueron llevando a las distintas escuelas por esos pueblos donde se pasaba. En fin, este es un poco este breve repaso a partir de esos cuadros que os presentaba antes sobre los escudos de las escuelas republicanas,
que me han permitido pues, desarrollar, contaros algo sobre esa iniciativa.